El Real Madrid es el equipo que más ingresos genera de todo el mundo. De hecho, la temporada pasada superó el récord histórico en cuanto a ingresos, superando además la cifra de 1.000 millones de euros. ¿Pero qué hay del resto de sus cuentas? ¿Se traducen estos ingresos en beneficios? ¿Qué hay de su patrimonio neto o de sus deudas? Vamos a verles en este vídeo. Pues para saber todo eso, vamos a analizar las cuentas anuales del Real Madrid. Las cuentas anuales del Madrid suelen estar dentro de su memoria anual, que como dice el propio nombre, pues anualmente el Real Madrid publica en su propia página web, son datos públicos, y dentro de su memoria anual lo más significativo son las cuentas anuales, que son por una parte la cuenta de pérdidas y ganancias y por otra parte el balance de situación. El primero de los informes, la cuenta de pérdidas y ganancias, nos da la información de todos los ingresos y gastos en un determinado periodo, en este caso en la temporada 2023-2024, y estos ingresos y gastos dan lugar a un resultado del ejercicio. Y el segundo de los informes, el balance de situación, es un informe más estático, digamos, es la imagen fija de la situación financiera del Real Madrid, generalmente al final de ese periodo analizado, en este caso el 30 de junio de 2024. Pues venga, vamos a empezar directamente a analizar la primera parte de las cuentas anuales, la cuenta de pérdidas y ganancias. En la memoria anual, la pinta que va a tener la cuenta de pérdidas y ganancias es algo así, pero bueno, lo vamos a simplificar, la vamos a poner en un formato mucho más sencillo, donde vamos a tener ingresos y gastos y luego únicamente pues el resultado del ejercicio. Además, en este caso, pese a que no se desglosen así en las cuentas anuales del Real Madrid, lógicamente voy a dejar un apartado específico para las palancas, que bueno, típicamente hemos oído que el Barcelona utiliza muchas palancas, digamos, pues bueno, vamos a ver que en la temporada pasada el Real Madrid también jugó con alguna de ellas. Pues venga, vamos a empezar por los ingresos. Los ingresos de cualquier club, y en este caso también del Real Madrid, lógicamente, las tres fuentes de ingresos principales son siempre los ingresos por la venta de entradas, los ingresos por la venta de derechos audiovisuales o lo que le pagan las televisiones, y los ingresos por patrocinios y publicidad, que son lógicamente pues lo que le pagan los patrocinadores. En el caso del Real Madrid ha conseguido aumentar desde la temporada pasada las tres fuentes de ingresos. Como veis, los ingresos por las ventas de entradas suben hasta los 175 millones de euros. Esto se debe a que ya en la temporada pasada empezó a jugar en el Santiago Bernabéu, por lo que el ticketing y todo pues sube. También los ingresos por la venta de derechos audiovisuales suben también hasta los 350 millones casi, y esto se debe a que pues tuvo muchísimos premios por la Champions League, ya que pues lógicamente la ganó. Concretamente ingresó casi algo más de 160 millones de euros por la Champions League, mientras que la temporada pasada llegaba a los 120 millones únicamente. Entonces, pues bueno, por ahí también viene parte de este incremento. Y lo que ingresa por patrocinadores y publicidad también aumenta. En este caso, pues no hay un factor claro de por qué ha aumentado, pero bueno, pues suponemos que también pues por ganar la Champions League y también por la monetización del estadio, pues las marcas también les están pagando más dinero. Aparte de estos tres ingresos operativos, el Real Madrid, como cualquier otro club, pues también vende a jugadores, y esto también se traslada a la cuenta de pérdidas y ganancias. Concretamente, en la partida de ingresos por la venta de derechos de jugadores, Real Madrid ingresó 13 millones este año, mientras que en la temporada pasada ingresó hasta 73 millones de euros. Ojo, aquí no se traslada el monto total, digamos lo que vemos en la prensa de la venta de jugadores, sino lo que se traslada es la diferencia entre esa cifra que solemos ver en la prensa comparándolo con el valor contable del jugador. Como veis en este ejemplo, pues si un jugador lo teníamos valorado a 40 millones de euros en nuestro balance y lo vendemos en 100 millones, pues lo que iría a la cuenta de pérdidas y ganancias por este concepto serían únicamente 60 millones. La diferencia entre el valor contable, cómo tenemos valorado a un activo, que en este caso es un jugador, con cómo lo hemos vendido. Entonces, pues esa diferencia sería lo que va a la cuenta de pérdidas y ganancias. Aunque parezca un poco contraintuitivo, también puede haber una pérdida por este concepto. Es decir, si hemos entendido un poco el concepto, si vendemos a un jugador por debajo de su valor contable, por ejemplo, si lo tenemos valorado contablemente en 40 millones y lo vendemos en 20, pues estamos, digamos, perdiendo valor, porque yo creía que tenía algo valorado en 40, pero realmente lo he vendido en 20. Entonces, en este caso sería también una pérdida de 20 millones de euros. No es el caso del Real Madrid. Y sumando la partida de otros ingresos, pues llegamos que el total de ingresos del Real Madrid, a excepción de las palancas, que luego las veremos, fue este año de, como ya decíamos, de más de 1.000 millones de euros, mientras que la temporada pasada también era muy alto, pero bueno, se quedaba un poco por encima de 900 millones de euros. Pero a un club, al igual que a una empresa, no le basta con ingresar mucho dinero para obtener muchos beneficios. ¿Por qué? Pues porque si has tenido más gastos que ingresos, vas a tener pérdidas. Entonces vamos a ver los gastos del Real Madrid. Por una parte, los gastos más recurrentes que cualquier otro club también suelen tener, las compras de materiales y los servicios exteriores, pues han incrementado también un poco respecto a la temporada pasada. El grueso de los gastos de cualquier equipo de fútbol, que son los sueldos de jugadores y staff deportivo, también ha incrementado desde la temporada pasada hasta esta.
pasa de algo menos de 400 millones de euros a superar los 420 millones. Esto se debe en parte también a que el Real Madrid este año ha ganado la Champions y eso ha supuesto que tengan que, digamos, dar un extra, un bonus a sus jugadores de 35 millones de euros en total. Concretamente, esos 35 millones de euros de premios que se llevaron los futbolistas del Real Madrid por haber ganado la Champions, pues bueno, hacen que, pese a que a la base salarial como tal, los salarios, los contratos de los jugadores no hayan subido excesivamente, pues bueno, pues sí que ese buen resultado deportivo, que también se traduce en más ingresos, pues también se traduce en más gastos porque ha tenido que pagar un bonus a sus jugadores. Y también, pues cualquier otro club que quiera operar, digamos, en el día a día, pues tiene que tener más personal, aparte del personal puramente deportivo, también tiene que tener gente en administración, analistas, etcétera. Pues bueno, en este caso el sueldo de otro personal del club no deportivo alcanza algo más de 80 millones de euros en esa temporada. Esto nos da un total de gastos operativos únicamente de algo más de 920 millones de euros en esta temporada, y en la temporada pasada era de algo menos de 750 millones. Ya veis que pese a que ingresó menos dinero la temporada pasada, si lo comparamos con los gastos operativos, pues el resultado es mayor que el de este año. Entonces ya veis que no es tan importante, aunque es súper importante, cuánto ingreses, sino que hay que compararlo con cuánto estás gastando. Además, los gastos operativos no son los únicos gastos que suelen tener los equipos de fútbol, porque también una parte importante de los gastos se va en amortizaciones y depreciaciones de jugadores. ¿Qué es esta amortización? Pues esta amortización es la pérdida de valor contable que están sufriendo tus jugadores de año a año. ¿Cómo se valora esa pérdida contable? Pues bien, el año cero, el año en que compras a un jugador, lo tienes que valorar por el importe que lo has comprado. En este caso, pues por ejemplo, si en el 2019 Real Madrid compró a un jugador por 100 millones, lo tienes que valorar pues a esos 100 millones que te ha costado. Y a su vez, pues los tienes que ir depreciando cada año por los años de contrato que ha firmado. En este caso, si ha firmado 5 años de contrato, en cada año va a perder un valor de 20 millones de euros. Entonces, la amortización anual de solamente este jugador serían 20 millones de euros. Pues eso, el Real Madrid hace este cálculo, digamos, con todos sus jugadores, y eso da un resultado de que las amortizaciones y depreciaciones en esta temporada fueron de 134 millones de euros, mientras que en la temporada pasada fueron mayores de 155 millones. Sumándole el resultado financiero neto a todos estos gastos, pues bueno, llegamos que el total de gastos del Real Madrid en este año fue de 1.058 millones de euros, mientras que la temporada pasada era de 895 millones. Ya veis que restándole los gastos a los ingresos, llegaríamos a un resultado del ejercicio negativo en la temporada 2023-2024, el año en que hace un récord histórico en cuanto a ingresos. Ningún otro club ha ingresado nunca tanto dinero, tendría pérdidas. Pero ¿qué ha hecho el Real Madrid? Ha jugado con una pequeña palanca para evitar esta situación. Vamos a ver la palanca. Pues lo que ha hecho el Real Madrid para evitar esta situación es algo sencillo, digamos. Lo que ha hecho es, ha cogido los 30 años siguientes de palcos VIP del Real Madrid. No se especifica si son todos los palcos, si es solo una parte, si son algunos palcos VIP en específico, pero bueno, pues en la memoria nos dicen que ha vendido los derechos de explotar, digamos, esos 30 años de esos palcos VIP por 76 millones de euros. Supongo que esta operación os sonará de algo. El Barcelona ha hecho exactamente lo mismo para poder inscribir a Dani Olmo en este mercado invernal. Ha vendido los palcos VIP del Camp Nou, que ni siquiera está construido, pero bueno, el Santiago Bernabéu en este caso sí que está construido, pero bueno, pues ha vendido la explotación de esos palcos y han hecho exactamente la misma jugada. Entonces estás haciendo que en los años futuros vayas a tener menos ingresos, y por eso yo, pues personalmente, al igual que se clasifican así las palancas, las llamadas palancas del Barcelona, pues en este caso también lo he clasificado así. Y tras esta palanca o esta jugada de vender los palcos VIP a 30 años, pues sí que el Real Madrid en este año ha tenido beneficios, concretamente 20 millones de euros de beneficio, mientras que en la temporada pasada eran algo menos de 10, 9 millones de euros, y pues el resultado final, digamos, después de impuestos se le queda en 16 millones, mientras que en la temporada pasada era de 12 millones. Una vez vista la cuenta de pérdidas y ganancias, vamos a pasar a ver el balance de situación. Recordemos que va a ser la imagen fija de la situación financiera del Real Madrid una vez acabada la cuenta de pérdidas y ganancias, el 30 de junio de 2024. Concretamente, dentro del balance vamos a tener dos partes, dos columnas, digamos. Por una parte, en la columna derecha vamos a tener los activos, que son los bienes o derechos que tiene el Real Madrid en su propiedad. Pueden ser a largo plazo, que va a mantener a largo plazo a priori, como los activos no corrientes, o a corto plazo los bienes más líquidos, los bienes y derechos más líquidos, que se pueden hacer dinero en el corto plazo, digamos, que son los activos corrientes.
Y por otra parte, en la columna izquierda vamos a tener los pasivos, concretamente el pasivo no corriente, que van a ser las deudas que tiene el Real Madrid a largo plazo, y el pasivo corriente, que son las deudas que tiene el Real Madrid a corto plazo, a menos de un año, y la diferencia entre todos los activos y todos los pasivos va a ser lo que nos va a dar el patrimonio neto, el valor contable del Real Madrid. O sea que vamos a empezar por esos activos. Los dos activos no corrientes más importantes de cualquier equipo deportivo son siempre los derechos de jugadores, cómo valora el Real Madrid a su propia plantilla, y los terrenos y edificios, el valor que tiene en este caso las instalaciones deportivas y los estadios del Real Madrid. Ya veis que ambos activos han aumentado de año a año, en concreto los derechos de jugadores han pasado de 324 millones a los 450 prácticamente. Esto se debe pues en parte a que ha fichado a bastantes jugadores, como por ejemplo estamos hablando del verano pasado, de la temporada del verano de 2023. En ese verano fichó a Bellingham, por ejemplo, por 113 millones de euros, entonces esto hace que aumente el valor contable de su plantilla. Y por la parte de terrenos y edificios, pues lógicamente también el valor del Santiago Bernabéu ha aumentado de un año a otro. Recordemos que las obras finalizaron pues a finales de la temporada pasada, a finales de esa temporada 2023-2024, entonces pues esto hace que contablemente el valor lógicamente del estadio Santiago Bernabéu haya incrementado. Entonces ahora mismo, en cuanto a terrenos y edificios, tiene casi 1.500 millones de euros el Real Madrid. Si tenemos en cuenta otros activos no corrientes como las inversiones financieras, las deudas por ventas de jugadores, que esto es las deudas que otros clubes le deben al Real Madrid por haberle vendido jugadores en el pasado, esto lo suelen tener todos los clubes, es decir, cuando vendes a un jugador o cuando lo compras, normalmente no se paga al contado, se difiere en varios pagos, se acuerda así, simplemente no es nada raro. Entonces, en este caso, pues al Real Madrid le deben, por ejemplo, 40 millones a largo plazo, 37 millones concretamente, y sumando los otros activos no corrientes, pues llegamos a un activo no corriente total, bienes y derechos que tiene el Real Madrid y que va a mantener a largo plazo, de 2.079 millones de euros. En cuanto al corto plazo, los activos corrientes, el Real Madrid tiene un inventario, unos materiales en stock, digamos, de 18 millones de euros. También tiene un saldo de clientes importante de 325 millones de euros. ¿Qué es este saldo de clientes? Pues lo que les deben sus acreedores comerciales, por ejemplo, pues los patrocinadores, lo que les deben por los patrocinios, por ejemplo, que han tenido en la temporada 2023-2024, pero que no les han pagado aún. Imagínate, quedan en pagárselo en septiembre, pues bueno, este dinero no lo tienen en efectivo aún, lo tienen en este saldo de clientes. Y sumando los otros activos corrientes y el efectivo, que el efectivo es el dinero que tiene en el banco el Real Madrid en ese momento, que en este caso era de algo más de 200 millones de euros, llegamos a un activo corriente total de algo más de 600 millones de euros. Aquí hay una cosa muy curiosa en comparación con el Barcelona, que ya lo analizamos en el anterior vídeo, que vemos que el efectivo, el dinero que tiene en cash el Real Madrid a términos de año, es bastante inferior al que tenía el Barcelona, pese a que el Barcelona, pues lógicamente financieramente está mucho peor. Entonces, pues bueno, ya veis que no es tan importante tener mucho dinero en el banco, sino gestionarlo bien, el dinero que tienes, y también, pues lo más importante, lógicamente, es la sostenibilidad a largo plazo, generar beneficios. Sumando el activo no corriente y el corriente, llegamos a un activo total, bienes y derechos totales que tiene el Real Madrid de casi 2.700 millones de euros, que son bastante más que los 2.300 millones de euros que tenían el año pasado. Este dato de por sí solo pues no se podría analizar, digamos, pero sí que a priori pues un club que tiene más activo que el año pasado, pues bueno, a priori es un indicador de que ese club está creciendo, ¿no? Como sería el caso de cualquier otra empresa también. Vamos a dejar el patrimonio neto para el final y vamos a centrarnos en las deudas del Real Madrid, el pasivo no corriente y el corriente. En cuanto a las deudas a largo plazo, ese pasivo no corriente, pues vemos que la deuda más importante, lógicamente, que tiene el Real Madrid es la deuda por la construcción del estadio. Actualmente tiene como deudas el Real Madrid casi 1.200 millones de euros por la construcción del estadio. Aunque sea muchísima deuda, pues bueno, se podría decir que es deuda buena, ¿no? Al final te estás financiando un activo que te va a suponer muchos ingresos a priori en el futuro, lo has financiado con 1.200 millones de euros de dinero externo, digamos, dinero que te han dejado, lo vas a ir pagando, creo que lo tiene el Real Madrid a 30 años, entonces los plazos de pago, digamos, la financiación no es súper estricta de cada año tienes que pagar un montón de dinero, sino que toda esta deuda la tiene que pagar en 30 años y además, pues el haber financiado un activo con esto, pues le va a suponer más ingresos en el futuro. Entonces, por eso se podría clasificar como deuda buena. Como veis, también tiene deudas por compras de jugadores. No únicamente le deben al Real Madrid dinero por haber vendido jugadores en el pasado, sino que también el Real Madrid debe dinero a otros clubes
por haber comprado jugadores. Pues por ejemplo el caso de Bellingham, pues no sé exactamente los detalles, pero imagínate que han pagado de esos 113 millones de euros del traspaso, que han pagado 20 ahora, y los 100 millones restantes pues los han dejado para plazos futuros. Pues bueno, ese importe es lo que iría en esta partida a largo plazo. Y sumando los otros pasivos no corrientes, pues llegamos a un pasivo no corriente total, deudas a largo plazo que tiene el Real Madrid, de algo más de 1.300 millones de euros. Ya vemos que son bastante más que la temporada pasada, pero ya vemos también que se debe a que pues, la finalización, digamos, de las obras del Santiago Bernabéu la han financiado. Entonces, pues bueno, es también lo que decíamos, ha incrementado, pero por deuda buena. Y en cuanto a los pasivos corrientes, deudas a corto plazo, pues bueno, se repiten un poco las partidas, ¿no? La deuda por la construcción del estadio, lo que tiene que pagar en el próximo año a sus financiadores, pues bueno, a casi 80 millones de euros. Sí que tienen bastantes deudas por compras de jugadores a corto plazo, casi 100 millones de euros que les debe a otros clubes por haberles comprado a los jugadores. También tiene deudas con empleados, que esto puede ser pues tanto jugadores o entrenadores pasados o lo que sea. Esto también pues bueno, se da en la mayoría de clubes. En este caso también es un importe bastante importante de 220 millones de euros, y sumando los otros pasivos corrientes, que también es un importe muy importante de 400 millones de euros, pues llegamos a un pasivo corriente total, deudas a corto plazo, de 793 millones de euros. Este dato de deudas a corto plazo sí que para mí es algo más preocupante que las deudas a largo plazo, pese a que sea un importe menor como tal. ¿Por qué? Pues porque si lo comparamos con el activo corriente, ese dinero que va a poder hacer líquido en menos de un año, pues vemos que las deudas que tiene que pagar a priori son mayores en el próximo año que lo que va a poder hacer líquido. Esto no significa que no vaya a poder pagar a esos financiadores, pero sí que pues tendrá que, digamos, renegociar esas deudas de alguna forma, y esto va a suponer pues un gasto financiero, ya que pues el que quiere cobrar antes, si le dices que le vas a pagar más tarde, pues te va a exigir un interés o algo similar. Entonces pues bueno, ya vemos que no todo es bueno tampoco para el Real Madrid. Y como decíamos, la diferencia entre el activo total y el pasivo total va a ser lo que nos va a dar el patrimonio neto, el valor contable del Real Madrid. En este caso vemos que el valor contable del Real Madrid es de casi 600 millones de euros este año, mientras que en la temporada pasada era de 558 millones de euros. Ya veis que no es un secreto que esa diferencia es el resultado del ejercicio, que es lo que veíamos, lo que ha ganado este año, se le suma al patrimonio total que tiene, y esto da el patrimonio total a 30 de junio de 2024. Para mí lo importante en este caso es cómo ha ido creciendo, ¿no? Que ha ido creciendo bastante lentamente, digamos, y que cada año pues ha ido generando beneficios, exceptuando algún año, por ejemplo el año del COVID y demás. Como vemos en este gráfico, pues el patrimonio neto del Real Madrid, desde que más o menos entró Florentino, pues ha ido ahí poco a poco aumentando hasta llegar casi a los 600 millones de euros. Pues bueno, esto es el análisis un poco de las cuentas anuales del Real Madrid. Ya veis que no es demasiado complejo, pero bueno, antes de finalizar el vídeo vamos a digamos, resumir las conclusiones finales. Por una parte vamos a empezar por la parte positiva, que es la mayoría en el caso del Real Madrid. Vemos que ha sido un año récord en cuanto a ingresos, como ya comentábamos, 922 millones en ingresos operativos, las tres fuentes de ingresos principales que decíamos, y también 1.078 millones de euros en total de ingresos, lo que también es un récord. Otra parte positiva también es que lleva varios años consecutivos generando beneficios, lo que da pie a que sea, bueno, pues sea confiable en una empresa o en un club, que sea sostenible a largo plazo. Y también la situación de balances es bastante saneada a largo plazo, con un patrimonio neto positivo y del 21% sobre el total del activo. Otra parte positiva del Real Madrid también es que lógicamente tiene perspectivas de seguir aumentando ingresos. Este año ya ha hecho un récord, pero con el fin de obra del Santiago Bernabéu y con su monetización, pues a priori va a generar más ingresos en años futuros. Y para mí hay dos puntos negativos también importantes en todo este análisis. Por una parte es que pese a que haya seguido generando beneficios este año, esa cuenta de pérdidas y ganancias está un poco maquillada, digamos, ¿no? Por la venta de esos palcos VIP. Y también, como ya hemos comentado antes, pues la situación de balance a corto plazo es algo más ajustada que a la de a largo plazo, es algo más comprometida, porque tiene un fondo de maniobra negativo, es decir, tiene más pasivos corrientes, más deudas a pagar en el próximo año que activos corrientes, que más activos que puede hacer líquido en el corto plazo. Como ya decíamos, no va a resultar en una quiebra ni nada por el estilo, simplemente renegociará esas deudas a corto plazo, pero bueno, pues no es un dato bueno a priori. Pues con estas conclusiones ya acabamos el vídeo. Ya sabéis que en el canal tenéis el vídeo analizando las cuentas del FC Barcelona, que ya os aviso, ya sabéis que no van a ser tan positivas como las del Real Madrid, y pues poco más que añadir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.